Sábado 19 de febrero, son las 8 de la mañana aquí en Ecuador. Y tenemos en el lugar que nos encontramos, en el centro de Ecuador, tenemos una mañana absolutamente nublada. El paisaje del Cantón Mejía, del Valle de Machachi, se encuentra cubierto de nubes. Tenemos lluvia inclusive. En este verde, eh, en este verde particularmente bellísimo que es el Valle de Machachi, a quien les invitamos a venir a conocer. La carta de hoy día, o el tema que nos encuentra, o lo que nos ha llamado la atención, entramos a compartir con ustedes, con un tema que le hemos llamado el consentimiento informado. Aunque no será explícitamente lo que se entiende por consentimiento informado a nivel clínico o a nivel de eso, sí, quiere ser aquello que va a diferenciarnos de lo que viene a ser esta forma de vivir como animales o vivir como dioses, como diríamos con el texto de Yuval Noah Harari, Sapiens. Iniciamos pues con la carta, una carta que es la número 14 del tarot del alba dorada, en este caso el alma. Eh, Cuando hablamos del alma, una palabra de mucho, de una tradición cultural, sobre todo griega, ¿no? Así que la palabra podría llevarnos a muchas equivocaciones, inclusive en las formas estas, en la religiosidad cristiana, católica, tradicionalista, ¿no? Se lo enseña como si fuese el ser humano en sí mismo, o sea, lo que va a quedar del ser humano, un poco sin tener en cuenta lo que será en sí toda la persona. No tengo imagen, parece ser que solamente estamos saliendo con audio, no sé, estamos ahí, estamos... Ah, sí, estamos bien, no, estamos... Es que yo estoy viendo aquí en el monitor que aparece solamente el jardín de los duraznos y también en la parte esta de el live de Hoja de Ruta Radio. Eh, Estábamos hablando de esta carta que viene al revés hoy día, ¿no? Que es el alma, aquello que va a mantener unido, va a llevar la forma del cuerpo, le decían, ¿no? Pero para nuestra meditación de hoy deberíamos pensar en todo aquello que va a modelar nuestra vida, aquello que va a configurar, el punto central que va a configurar la existencia, el punto central que va a configurar nuestras acciones. Y eso habría que preguntarnos. Mientras se puede llamar, y la alba dorada le va a enseñar de esta manera, como la templanza. También no podemos cerrarnos en lo que viene a ser el, la forma de las virtudes, en este caso las virtudes cardinales, que también van a ser tomadas de la tradición griega. En el caso de la templanza, en el desarrollo teológico católico, tiene muchísimo desarrollo y no nos vamos a quedar en eso, sino que quizás vamos a pensarlo en aquello que viene a ser propiamente lo que une al ser humano, lo que le va a dar la identidad. Y vale preguntarnos, ¿qué es lo que a usted le da la identidad? ¿Qué es lo que a mí me da la identidad? Y obviamente, como está al revés, ¿qué es lo que causa, en este caso, lo que habrán escuchado los que acuden a la Eucaristía, una perturbación? De aquello que no me deja estar en paz, la famosa paz, sino que me mantiene no me mantiene en sosiego ni en serenidad, sino más bien me mantiene en ansias, en impaciencias. Y obviamente en eso estamos como siendo con una fuerza centrípeda desde que nos va a quitar esa paz, ¿no? Una incapacidad de adaptarse, por ejemplo, puede ser también, y obviamente la enemistad. ¿Y por qué no pensar en eso? ¿Y qué es lo que nosotros, cómo definimos a nuestros enemigos o cómo nuestros enemigos nos definen a cada uno de nosotros? Vale la pena preguntarse sobre esto. En ese ambiente del Ecuador, ¿qué hay que decirlo? Muchas de nuestras sociedades, si no son en la totalidad, están marcadas por la violencia. Son lugares muy violentos. Son lugares donde no se puede encontrar paz, son de tensión, de competición, de intereses mutuos, de prevalencia de uno sobre otro. Valdría la pena pues que cada uno de nosotros en esta mañana que comenzamos con este desayuno en el jardín de los duraznos siempre, eh,
invitándoles a tomar un buen café, como es el café Francesca, cafecito cultivado por las caficultoras del río Intag, y que usted lo podría también adquirir y de tal manera apoyarnos en mantener este espacio. El tipo de nuestras enemistades, cómo es lo que nosotros definimos nuestros enemigos, o cómo nuestros enemigos nos definen a nosotros, vale la pena también considerarlos. En un periodo, como hemos dicho, violento como en el que vivimos, en el Ecuador, muchas sociedades son violentas. Gracias a Rocío Espinosa, a Raúl Aldaz, a Daisy Will, que están con nosotros. Gracias, Daisy. Espero que tenga un cafecito para también compartir. Y claro, esperemos que también nos vayamos alejando del pan. Gracias a estimado amigo don Enrique Zarzosa, gracias a todo el trabajo que hace. Es un cálido abrazo en este día. Sí, gracias por ese abrazo cálido. Estuvimos, gracias a don Enrique Zarzosa, visitando a Pataquí, a 10 familias, a 10 personas de Pataquí, a quien estaremos pues un poco apoyándoles en lo que se pueda. Gracias por esas actividades que nos hacen presente este espíritu que llevamos dentro en el compartir lo que somos y lo que tenemos. En un tiempo violento como el que vivimos, muchas sociedades son así, muchas familias son así, en tensión, en querer que uno predomine sobre otro, en buscar la ausencia, en el fondo estamos hablando de la ausencia de la palabra y la ausencia de la dignidad de los demás, el reconocimiento de la propia dignidad. Los hechos que nos han impresionado, obviamente el hecho que nos ha impresionado en esta semana está ligado a lo que es la aprobación de la nueva ley del aborto, pero no como se podrían decir y por la plaquita que llevo con esta defensa a ultranza que se hace, sino más bien en la ausencia de argumentos. O sea, es ver cómo un tema tan importante se pierde sin una argumentación, tanto del un extremo como del otro extremo. Parecería ser que no buscan una solución definitiva, sino más bien mantenerse en ese mismo pleito y en ese mismo problema, en esa misma polémica, que lo único que va a lograr son efectos, obviamente, para tenerlos de tipo político, para manejarlos cuando es necesario algo que es molesto para el gobierno, entonces lo presentan nuevamente el tema para llamar la atención del público. Creo que es necesario un estudio de aquellas personas que están capacitadas para saber que mismo desde los dos puntos de vista deberíamos prestar atención en lo que son los argumentos. No se ve, y eso es lo que a mí me causa la atención y un malestar. O sea, no me parece que tiene que ser esta forma de hacer, ¿no? Y claro, piensan que con un grito, o personas que han recibido verdades que no las piensan bien, con un concepto de revelación bastante antiguo, bastante trasnochado, una revelación de un Dios que ni siquiera lo conocen, y luego, ¿cómo van a argumentar eso? Gracias a Marcos Billón, saludos cordiales, estimada Hoja de Ruta, gracias por estar con nosotros en Hoja de Ruta. Ustedes nos siguen por Hoja de Ruta, por la página de Facebook de la Corporación Cultural Taita Leonidas, y también por A Propósito, donde tenemos el podcast. Si usted no nos pudo escuchar, por ejemplo, el programa de la semana anterior, que es un programa que fue dedicado a la concepción y los nacimientos, impedimentos, retos, oscuridades, entrometidos, ¿no? Todo esto que es, si usted quiere, puede encontrarlo ya en todas las plataformas de podcast, bueno, en la mayoría de plataformas de podcast, en Google Podcast, en Apple Podcast, en todas, en Spotify, ¿no? Ahí nos encuentra. Entremos con el tema de esta mañana. Siempre esto es lo que nos queda de una iniciativa interesante. Como saben, este espacio, juntamente con otros, es promovido por la Corporación Cultural Taita Leonidas, que busca dejar este enorme contributo de este pastor ecuatoriano, Leonidas Proaño, que, si bien es cierto, es muy mencionado, poco conocido, como se suele hacer, ¿no?, para desvirtuar aquello que es importante. Se habla de eso, se está diciendo mucho, pero se olvida cuál es el aporte.
gracias a Félix Basantes, a Edwin Ernesto y a Marco Villón, que están con nosotros en esta mañana del desayuno. Es, como vemos, es un homenaje, es una forma para encontrarnos, esta forma de recuerdo de este pastor que en la curia de Riobamba, donde fue obispo, todavía le recuerdan, ¿no? Él tenía, en esta curia había un patiecito donde había un árbol de albaricoque de durazno, no, bueno, hay que diferenciar, son dos cosas diferentes, pero bueno, para nosotros es para nombrarlo como un lugar de encuentro. Cuando este albaricoque, este arbolito daba frutos, el obispo guardaba esos frutos con los que compartía a los que lo visitaban. Si no era del propio árbol, les comparte. Este árbol es el que estará presente en ese poema genial, ¿no? Que es: tú te vas, pero se quedan los árboles que sembraste. Árboles que tendrán semilla que si se cuida, darán nuevos árboles. Ojalá pudiéramos cuidar muchas más semillas para que muchas personas, como Leonidas Proaño, iluminen nuestro Ecuador, como hemos dicho en la primera parte de este encuentro, donde podemos captar este ambiente violento, ¿no? Violento de tensiones y de querer imponerse el uno sobre el otro, en vez de ser un lugar de encuentro, de crecimiento personal de unos para con otros. Nuestro tema, el tema del consentimiento informado desde animales a diócesis, la raíz de la actuación humana alejándose del comportamiento animal, desde animales a dioses. Es importante, creo que es la revolución más importante de nuestro tiempo, una revolución que debemos implementarlos. Si bien es cierto, podríamos hablar del iluminismo, ¿no? Que también va a perseguir, va a haber un avance también en esto, luego todo lo que será la contestación a lo que fue la cuestión obrera y la revolución industrial como personas dignas de derecho. En este momento, creo que este es el tema basilar de nuestro tiempo, como diría citando a Tolkien en El Señor de los Anillos, ¿no? Las batallas que se libran. Este es un tema que cada uno de nosotros tendríamos que valorarlo y considerarlo como algo para implementar en nuestras sociedades. El consentimiento informado, desde animales a dioses. O sea, primeramente, debemos que saber, esto es como el diálogo, o sea, para conversar con una persona. No se puede conversar cuando la otra persona, en este caso, solamente va a repetir en la especie lo que ha oído alguna vez, sin una elaboración pertinente, sin saber de lo que en realidad estaría hablando. De esto los encontramos a millares surgir. No se puede conversar con ellos, como puede ser cualquier persona de secta, de la institución que fuese. Usted se encuentra con una persona, no puede conversar. ¿Por qué? Porque lo que va a repetir es algo que aprendió y que le dicen que así es. Entonces usted tiene que convertirse y tiene que repetir lo mismo que le dijeron. Eso no puede existir diálogo. No habría ahí seres humanos. Más bien, es todo lo contrario. Es la indignidad del ser humano. Se le quita lo más preciado. Saludo entonces de manera especial a Julio Ayala Vaquero, nuestro muy querido amigo que está semana a semana con nosotros. Siempre saludos interesantes. Siempre es un caballero, desde hace bastantes años que le conocemos, que tenemos el gusto de haberlo tratado, haber conversado con él. Él además tiene mucho que contar y algún rato le invitaremos, pero esperemos que todas las cosas estén marchando. Gracias por estar con nosotros en este desayuno, don Julio Ayala Vaquero. También saludo en España, me parece, desde Bélgica, Delia Aguilar Campo. Me recuerda esta parte de Espejo, esta parte que está a la orilla del lago San Pablo, y sobre todo en esta parte de Arias Pampa, ¿no? Nos saluda desde Bélgica, como Delita es comerciante, está allá en Bélgica. Gracias por estar con nosotros en este desayuno. No sé cómo estará Bélgica en este momento. En este momento el Ecuador tiene un invierno y hay bastante frío. Con este frío, no como es el frío helado de los europeos, que es una refrigeradora en la que cada uno tiene que aprender a vivir en ese tiempo, pero sí, nuestra variación de temperatura también. Estamos aquí con un invierno fuerte que ha causado bastantes desastres, ¿no? Hay muchas carreteras que han sido afectadas. Como les contaba, estuvimos en Pataquí, donde también esta carretera ha tenido los famosos aluviones, los famosos deslaves, y se cortan. Lo mismo me parece que es en la zona de Inta.
Si es que no nos vamos a comprometer cada uno de nosotros a buscar que esas carreteras mejoren. Esto es un trabajo absolutamente del gobierno y que debemos cada uno ser conscientes, tener el consentimiento informado para saber votar por quién vamos. O sea, el hacer una carretera, eso es importantísimo. O sea, las carreteras son importantes. Igual que es la energía eléctrica, ¿no? La energía eléctrica, la parte de la educación y de salud. O sea, cuando uno va a votar, debería preocuparse por esto. Si no tiene eso, le están engañando. Nuevamente, aquí está. Por eso el tema de hoy, el consentimiento informado. La información que cada uno tiene que recibir y cómo tiene que actuar. Usted no puede actuar si no tiene una información y además si no tiene esa capacidad para procesar esa información. Es, digámoslo otra vez, el gran tema de nuestro tiempo. El gran tema de nuestro tiempo es esta revolución que esperamos, una revolución que viene a ser de la libertad personal, de la consecución de cada uno, que nos preocupemos de cada joven que vaya a ser libre, que aprenda a decidir, que se dé cuenta, que discierna aquellos que son los elementos dentro de él que van a limitarle, ¿no? Esto es importantísimo, porque dentro de nosotros nacemos con esta limitación. Oh, un poco de agua. Usted, Machachi, debería tomar agua de Wittig. Sí, en este día muy particular, aquí en esta parte. Eh, Como ustedes saben, nos movemos a nivel de, sobre todo la parte norte del Ecuador, para tener estos encuentros y compartir. Eh, Les decía, cada uno de nosotros tenemos que buscar esa información y tener esta capacidad. Los jóvenes tienen que saber que dentro de ellos opera, en este caso, van a operar lo que han oído. Pero eso, lo que han oído no son ellos. Posiblemente es la idea que introdujeron en ellos otras personas, igual que nos pasa a nosotros. Y muchas peleas, muchos líos son precisamente por eso, porque es una idea que se puso, pero no es del individuo, sino que ha sido puesta ahí por alguien. Solamente cuando la conozcamos, entonces sí podemos iniciar a ser libres, igual que en otras cosas, ya las cosas externas, ¿no? Que viene a ser ya una presión. Antes teníamos cadenas, antes teníamos, por ejemplo, aquí en el Ecuador, durante la colonia, ¿no? Eh, Quienes estábamos en las haciendas, pues no podíamos movernos, estábamos señalados con el color del poncho, la forma del poncho, del sombrero, ¿no? Que además fueron impuestos también muchas cosas, ¿no? El poncho, que en muchas comunidades los tiene como una cosa de identidad, fue impuesto precisamente el recuerdo de la colonia, el recuerdo de la esclavitud, el recuerdo de esa esclavitud tan infame, porque ni siquiera se presentó como esclavitud, se presentó más bien como la dignificación de la persona, haciéndole esclavo, y esta es una de las ideas que se quedan dentro de nosotros y en las sociedades ecuatorianas. Pensar el, eh, que somos inútiles, que nosotros no podemos, que necesitamos de alguien para poder salir, somos como niños. Esa es la idea que se desprende precisamente de un análisis de aquello que fue el documento principal, que lo defendió el famoso Bartolomé de las Casas, a quien es muy loado como defensor, ¿no? Pero no lo es así. La tesis que llevó él, como bien lo demuestra Sventan Todorov y también Miguel de Montaigne en su tiempo, y también últimamente he leído en un autor italiano que se llama Carlo Leone, va a presentarnos, ¿no?, el caso de que eso es mucho más perjudicial que la famosa teoría de Ginés de Sepúlveda, que negaba la humanidad de los seres aquí en América. Ser como niños, ser guiados, ¿no? Pero la guianza tiene que ser para que sea adulto. Y si no se es adulto, no se ha conseguido pues aquello que se pretende. Si uno no es capaz de actuar con un consentimiento informado, no se ha llegado a una adultez. El hecho que alguien me diga lo que es bueno y lo que es malo, aunque fuese bueno materialmente, como se diría, no vendría a ser una cosa real, ¿no? Tenemos también que saludar, me parece, a ver, tenemos en el chat. Eh, Mary Puente está viendo y Luis Aguilar también. Saludos a Mary Puente. Y me parece que Mary, ¿dónde está? No sé si es que me parece que está en el norte me parece que está en el norte de Italia, no sé. Pero bueno, si es que nos regala
un comentario, pues le agradecemos muchísimo. Sigamos, a ver si es que nuevamente nuestro afán es encontrarnos, nuestro afán es conversar, es aquello que se nos presenta. Hemos cambiado de internet, estamos con internet nuevo. El de CNT no funcionaba, así que buscamos un proveedor nuevo. Y esto es otra de las cosas. O sea, cuando usted decida, consentimiento informado, o sea, telecomunicaciones, es importantísimo medir estas cosas. De lo contrario, votar porque sea guapo, porque tenga un amigo, porque el que dice está. No, sí, hay que ver exactamente cuáles son los beneficios por los que se quiere un bien común. Eso es el bien común para muchos que lo niegan, ¿no? Cuando se habla de consentimiento informado, inmediatamente nos referimos a lo que fue la medicina. O sea, en medicina, usted cuando le van a hacer una operación, le dicen que tiene que firmar un papel. Al final no va a entender lo que dicen, dice sí, está bien, y lo firma, ¿no? Obviamente se confía en que lo que le dicen es ¿cómo se llama? Está bien, ¿no? Entonces tiene que firmar un papelito, entonces ahí está dando su consentimiento para que le apliquen, hagan una operación en su cuerpo, ¿no? ¿Cómo comenzó esto? Va a comenzar esto, tiene muchas raíces. La principal, en cuanto a política, tenemos en Inglaterra, en el 1215, la Carta Magna, de donde va a salir el habeas corpus, ten tu cuerpo, ¿no? O sea, ahí los gamonales, los que eran los dueños de los feudos, podían disponer y mandar a matar a cualquiera que estaba debajo de ellos, incluyendo a los príncipes. O sea, que le mandaba a matar, ¡pum!, se acabó. O sea, sin juicio, sin nada de nada. Simplemente le mandaba a matar. ¿Por qué? Porque era el rey. Era el que estaba arriba de todos. En 1215 los nobles de Inglaterra consiguen esto, que puedan defenderse, puedan tener, de ahí el habeas corpus, ¿no? O sea, que se les enfrente, que se les muestre los cargos, ¿no? Y que de alguna manera ellos estén presentes para poder defenderse. Esto es importante. En nuestras sociedades, imaginemos, esto pasó en el 1215. Muchas veces, en muchas instituciones, pasa exactamente lo mismo. Todo esto inspirado por los chismes alrededor del soberano, del que tiene el poder, ¿no? Y ejerce esta cosa de juzgar y ejecutar a quienes él considera que sean merecedores de semejante acción, ¿no? Esto va a continuar hasta va a tener un desarrollo propio, como hemos dicho. Después se va a conseguir el habeas corpus para todos los ciudadanos. Pero todavía quedaba en todo este tema una parte, en este caso la medicina y la política. En la medicina, y esto habría que verse ya concretamente en los campos del nazismo, ¿no? de la socialdemocracia nazi, donde que se llevaban a hacer experimentos con las personas. También en el Japón, ¿no? Se llevaban a los presos para hacer experimentos médicos con el Japón. Y obviamente ahí hay un juicio después de la derrota de los nazis, ¿no? Y hay un juicio que se llama Nuremberg. Si ustedes quieren, están interesados en una película donde le expliquen esto, se llama así, el juicio de Nuremberg. Y en este se puede ver cómo es las defensas. Bueno, todo está amarrado en eso, ¿no? Pero en nuestro caso va a salir un principio de la Constitución alemana, que después va a recoger inclusive la Constitución europea, sobre la dignidad de la persona humana. La dignidad de la persona humana es inviolable. Va a comenzar así la Constitución alemana. Y también la parte está en la Constitución europea. El respeto a la dignidad humana. O sea, la dignidad de la persona es inviolable. Por tanto, se pone un límite a todo lo que tiene que ser el poder, tanto político como médico. O sea, no pueden ninguno, tanto los médicos con un tratamiento que sea así, ni los políticos, ¿no?, atentar contra la dignidad humana. De ahí lo que viene a interesarnos, bueno, ¿y en dónde está esta dignidad humana? ¿Dónde está? Tenemos un
micrófono inestable que se ha venido, no sé si es que tenemos bien ¿cómo se llama? El sonido. No. A ver, subimos un poco. Ya. La dignidad de la persona humana, hemos dicho. Y luego va a salir ahí precisamente debates muy interesantes que hay que prestarles atención. Lo que decíamos de la ley del aborto. Claro, ahí viene la condición. ¿Qué cosa es lo que le define a una persona, a un ser humano? ¿Cuál es lo que le da esa dignidad del ser humano? Y ahí vendrá toda una forma, que es un debate que hay que decirlo, está inconcluso. O sea, no está terminado. Para algunos, ya. Y estamos hablando de un debate, ¿no? De un debate que tiene que tener la argumentación. Una argumentación que sea racional, conforme a la dignidad humana. No puede ser venido del cielo de repente. ¿Por qué es esto así? Porque yo lo digo. Precisamente de eso se trata. O sea, tenemos que ver esta forma de absolutamente humana en el razonamiento, ¿no? Y en la consecución de la libertad propia. De tal manera, el consentimiento voluntario va a concederse como la raíz propia de esta dignidad. Y de aquí vamos a pensar como para cada uno de nosotros, tanto el médico, o sea, si le va a operar, ¿qué cosa me va a hacer? ¿Qué cosa va a hacer? Tomando en cuenta la cantidad de errores que existen en los diagnósticos, esto se debería ver un médico y ver cuánto es el margen de error. Que por ejemplo usted va a un médico, ¿no? Con nosotros ecuatorianos, como somos así, vamos a buscar una pastillita que me quite el dolor, o sea, siempre vamos a buscar esto como una varita mágica, ¿no? O sea, y esto, ¿cómo se llama? Aupados por una religiosidad absolutamente providencialista, donde se olvida que todo viene a ser dentro de lo que es un proceso, todo es, la vida es un proceso. Mientras que aquello que determinamos como malo viene a traer que se solucione con una varita, ¿no? Con una pastillita si es que tenemos un mal, o con algo que me alivie el dolor. Igual es en el campo de la religiosidad, ¿no? Una oracioncita, acudir a un santo que está de moda para pedir un milagrito, ¿no? Este día jueves, con estas iras, el carro se abrió, se paró, ¿no? O sea, y tuve que llamar al taller. Era tarde, por suerte los del taller vinieron a ver esto, y después de que lo vieron, se había acabado el agua y el carro se paró, porque un mecanismo que tiene se para, y entonces para evitar todos los problemas que pueden ser la fundida del motor, etc. Pero lo que estaba después es que, después de haberle visto, ¿no? Se determinaba que, claro, solamente había sido el agotamiento del agua. Y claro, había que ver si es que algo había sucedido con el empaque. Yo no sé mucho de mecánica. Pero la persona que estaba ahí me dijo, bueno, es que usted tiene que encomendarse, padrecito, para que Diosito le ayude. Bueno, sí, o sea, el concepto de Dios es un poco distinto, ¿no? Es una cosa el trabajo que hay que hacer, un trabajo que tiene que ser técnico, absolutamente que venga de esta investigación científica. La parte de Dios, tenerle para que me ayude a esto, a una cosa de este tipo. Cuando tenemos a personas, ingenieros, que tienen que tener esto, una forma de profesionalismo, que puedan atender, que puedan saber de lo que se trata. Yo no puedo estar confiado en ello, sabiendo precisamente la oración de que cada uno eleva a Dios tiene que ser para tener sociedades mucho más empeñadas en el cultivo de los dones que Dios le ha dado. Y esto es lo que hay que saber. Imaginémonos vivir en una forma así, ¿no? Cuando nuestros sistemas como ya hemos dicho muchas veces y lo diremos más, nuestros sistemas de salud no tienen un desenvolvimiento profesional. Uno va ahí que necesita ayuda, como tantas personas que murieron en la pandemia, personas que se quedaron en la sala de espera, esperando que les concedan una cama, la entrada en la UCI, y murieron antes de eso, ¿no? Lo que queremos es personas profesionales que sean capaces de solucionar esos inconvenientes. O sea, que no nos dejen morir ahí. Si no muere, ¿quién es el responsable? ¿Porque no hice una oración? ¿No? Lo que tenemos que buscar es una estructura que precisamente viene a ser la respuesta
de una fe madura, ¿no? Como bien se dice, una fe de esta que sea de teológica, ¿no? Una fe del carbonero, como también se suele decir. El consentimiento informado, la dignidad de la persona, vienen a poner un límite, como hemos dicho, a la actuación de los médicos y de cualquier déspota, Vienen a poner un límite a la política, ¿no? O sea, alguien puede hacer esto, pero no en contra de la dignidad de la persona humana. Viene a constituirse un hito que no se puede romper, que se necesita, en este caso, el consentimiento mutuo. Y lo que hemos visto precisamente y en Europa, y aquí, bueno, aquí en el Ecuador no, porque es una cosa bastante humillante, porque no se tiene, como hemos dicho, la información debida. Y muchos trabajan con una información ridícula por la parte contraria, ¿no? Pero un movimiento en el que dice, señores, yo no me quiero vacunar. Dice, pero ¿cómo? Sí. O sea, y si es que ese consentimiento es informado, si existe una argumentación, hay que, precisamente, ahí está el límite a una actuación. Por más importante que a todos los demás nos parezca, pero si es que existe un argumento fuerte y ese consentimiento es necesario. Es un límite absoluto tenemos que saludamos a Víctor José Barahona Aguilar, Luis Revelo también, un saludo quien está con nosotros, Vicente Guerra y Alan Esparza. Gracias por compartir con nosotros de este cafecito. ¿Qué es lo que necesitamos para crecer en esto? Hemos dicho la capacidad de poder discernir. Esto es importantísimo y esto es una de los fines, uno de los, digamos así, de los objetivos, en este caso de la paternidad, de cualquier institución. La Iglesia no está ajena a eso. Precisamente será uno de los ítems que le sirva para ver que sí está haciendo o no su papel. O sea, es el hecho de promover la libertad de las personas y obviamente la comunión, ¿no? Esto que es tan vacilar y que el Papa Francisco lo repite concretamente y a lo que les invitamos a considerarlo y a esforzarnos cada uno de nosotros para que podamos alcanzarlo. Un crecimiento personal que significa un crecimiento en la libertad, un crecimiento en la decisión por medio del consentimiento informado. O sea, yo tengo necesidad de buscar la información que requiero para actuar. Eso es lo que en el fondo se quiere decir. Por lo tanto, cada uno de los individuos tiene que estar en la capacidad de comprender lo que le dice. Si a mí me da un escrito para que firme, yo primeramente tengo que saber si es que soy capaz de comprender lo que se me dice. Tengo que tener esa capacidad. Si es que no lo tuviera, ¿qué cosa es lo que se debe hacer? En el caso de una persona que tiene dinero, pero que no tiene una educación médica, en este caso técnica, le pasan para una información de tratamiento de radioterapia o de quimioterapia, ¿no? Señor, esto le va a pasar, le vamos a aplicar esta cosa, pero en el momento en que le apliquemos, también vamos a afectar otros órganos, ¿no? Y entonces usted tiene que saber que si le aplicamos esto, tiene como consecuencia estas otras cosas. ¿Hay un tratamiento alterno? No lo hay, es una cosa experimental, ¿no? Esto es lo que necesita saber la persona para poder firmar, ¿no? En el caso de que no pueda comprenderlo, y si el documento que se me entrega, o sea, la información que se me entrega, es incomprensible, no es clara, ahí tenemos precisamente problemas. Estaríamos violentando el principio que hemos dicho vacilar de la humanidad y que consiste en la dignidad de personas. ¿Qué cosas? Estoy un poco perdido porque estoy aquí. Sí. Gracias a Giovanni Dueñas, me parece también está con nosotros. Veo tenemos también, nos sigue también a propósito, en la página a propósito de donde también tenemos el podcast. Si usted no quiere, está ahí. Sí, estamos todos. Sí, muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. También está en
en la página de la corporación Taita Leonidas, ¿no? Una capacidad del sujeto, ¿no?, para poder comprender, una capacidad de la información para ser comprendida, ¿no?, y luego la posibilidad real de poder decidir. O sea, yo puedo decidir o no esto. O sea, puedo decidir, por ejemplo, puedo decidir optar por que la enfermedad siga su curso y que muera. Sí. Porque además, la muerte es algo que va a venir. En este caso, una enfermedad sigue su curso, cuidados paliativos, yo tengo que elegir. Esto en el campo médico, ¿eh?, pero también en los otros campos. En un Ecuador como en el que estamos nosotros, en la sociedad en la que estamos, por ejemplo, para optar por un trabajo, ¿no?, esto del consentimiento informado, sería importantísimo aplicarle esto a cuando alguien busca un trabajo. Va a un trabajo, pero digamos así, lo que hemos comentado tantas veces, ¿no?, pero usted tiene que hacer esta otra cosa, que va en contra de lo que comprende lo que se le dice, va a ser parte de la corrupción. O sea, en el caso de optar por el contrato de una obra que tiene que dar un porcentaje a tal político o a tales políticos. Esto lo sabe y aún así firma usted eso, se contrata por eso. No tiene más que hacer. ¿Por qué? Porque seguramente si no opta por eso va a tener problemas, ¿no? Pero en todas las situaciones hay esto, sin opciones. Y ahí viene el problema. Y ahí viene precisamente la palabra esta, política, que es lo que solucionaría esos problemas y que debe solucionarlos. Porque hay instituciones donde el gallito, que le han puesto ahí, y uno dice, bueno, ¿y por qué le han puesto? ¿Quiénes son los que le han puesto esto? Lo trataremos en alguna otra cosa, ¿no?, de la cuestión del poder, ¿no? O sea, hace y deshace todo lo que quiere a su voluntad. ¿Con la argumentación en qué? ¿En qué sentido? ¿En qué es más que los otros? Mientras que lo que tiene que primar, refiriéndonos, es esta forma del consentimiento informado. Se tiene que saber qué cosa voy a hacer yo para hacer este trabajo y está de acuerdo a eso, estoy de acuerdo con eso. Si estoy de acuerdo, soy parte de eso, ¿no? Tantas personas, ¿no? Ahora vamos a poner en el caso de esto del consentimiento con un obstáculo enorme dentro de la persona. Vendría a ser, por ejemplo, esto de Netflix está lleno de estas producciones de tipo de narcos, donde la figura del narco se presenta con cierta gracia, como que invitar a los demás a buscar ese camino. Ahí está. O sea, ¿es eso realmente un narco? Cuando se opta por eso, o sea, se sabe lo que se está haciendo. Y bueno, hemos dicho que el consentimiento informado se tendría que presentar y aplicar en muchísimos casos. Y sería absolutamente necesario hacerlo, ¿no? A ver, ¿qué otra cosa más tenemos? Tengo ahí un mensaje, pero no soy capaz de leerlo, está muy pequeño. A ver, vamos a ver, un poco de café para este día. Que llueve, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, a ver, tenemos aquí, muy bien. Son las 8 de la mañana aquí en el Ecuador. Gracias a Richard Patricio Salazar Arias y a Giovanni Dueñas, que también ha puesto un like. Esto también les invitamos a que nos ayuden con un like para decir que este programa es interesante. También tienen que actuar con el debido consentimiento informado. O sea, qué cosa es lo que usted quiere, qué cosa es lo que usted apoya. Esto sería también interesante. ¿Qué cosa es lo que usted está apoyando? ¿No? En un ambiente como el que hemos dicho, de esta sociedad violenta en el que vivimos, ¿no?, nosotros tenemos que, al menos los cristianos, tendríamos, y esta otra forma, ¿no?, de vernos. Muchos hablan de evangelización cuando tenemos sociedades que son violentas y no tenemos los debidos insumos, la debida institucionalidad que nos defienda de esa violencia. ¿Y quiénes van a ser los primeros perjudicados ante la violencia? Los primeros perjudicados son los que no son violentos.
Eso, más bien van a ser invitados para que cambien, para que dejen de ser, para que dejen de buscar esa paz y busquen más bien esa violencia, ¿no? Y todos esos sistemas de violencia que muchas veces no, simplemente que también hay esa violencia grosera, esa violencia de gente maleducada que también existe. No, muchas veces no por ellos, nuevamente estamos ahí, ¿no? Personas que no han recibido una educación, no han recibido la forma esta de el saludo, de buscar el, la forma de urbanidad, la forma de convivencia, la forma de trato a los demás, ¿no? Que solamente lo único que tienen en sus cabezas es esas ideas propias de esas ideas de las que nacen, de las que han partido, ¿no? En esta forma tienen una idea de que el que está siendo autoridad es el que debe ordenar a todos los demás y todos los demás tienen que cumplir esta forma de actuar, ¿no? Cuando lo que se tiene que priorizar es la palabra. Y aquí, y con nuestro tema de hoy, o sea, es el hecho de la palabra es aquello que va a dignificarnos. Y es un instrumento que nos permite, como vemos, ¿no?, alcanzar ese consentimiento, tanto para comprenderlo, para dentro de nosotros tener el poder de decisión. La palabra es algo que hay que promoverlo. O sea, la dignidad de la persona humana, ¿cómo sabemos que se respeta esa dignidad o no se respeta? Cuando existe esta forma de prestar atención a lo que viene a ser la palabra del otro, a considerarle al otro. Cuando en nuestros medios, ¿no?, cuando alguien habla de una manera técnica, si no está dentro de ese medio técnico, y aunque estuviese, porque ahí también va a primar lo que es el poder, la mayoría, claro, como lo único que juzgan será por la limitación de sus conceptos, va a ser menospreciado. La palabra en este caso no tiene ningún sentido. Qué interesante ver cómo en esta parte de la dignidad de la persona tiene que ver mucho con la palabra. Desde la primera persona que actúa, porque si no se da cuenta que es gracias a la palabra que va a conseguir discernir, gracias a el hecho de darle esta importancia a la palabra, que tiene un significado, o sea, qué cosa significa, qué cosa me quiere decir el otro, a quien yo le atiendo. No doy por supuesto que le puedo entender, que le entiendo, sino que de alguna manera soy capaz de comprenderle lo que me quiere decir. Es más, soy capaz de comprender aquello que me quiere decir utilizando el recurso de la palabra limitado que tiene. Y tendré más bien que ayudarle a conseguir que tenga una palabra propia. Y aquí viene otro de los terribles hechos que nos han pasado aquí en nuestro país, ¿no?, que han acontecido, que viene a ser el hecho de las personas estas que hablaban por los otros, los que hablaban porque los que no tienen voz. Está bien que hablen por los que no tienen voz, pero en función para que aquellos que no tienen voz la tengan. Una vez que ellos tienen voz, que debe ser el objetivo, el otro va a ir a lo que tiene que hacer, su propia palabra, pero no puede tomar la palabra del otro. El otro necesita en sí mismo la palabra. Y imaginémonos proyectos que mucha gente ha estado hablando, muchos de esto, ya por décadas, ¿no?, que son los que hablan por los que no tienen voz. Han pasado generaciones y no han sido capaces de que los otros hablen por sí mismos. Algo está mal ahí. ¿Qué cosa significa? Que no se busca la dignidad de la persona humana, sino que más bien se está buscando la permanencia en el poder de aquellos que supuestamente están defendiendo la dignidad de otros. Tenía también que saludar a alguien más, no sé. Teníamos, Fernando Arias Altamirano, gracias por estar con nosotros. Enrique Ronquillo, Marco Gallardo, gracias por estar con nosotros. Esperemos algún rato compartir. Gracias a Pilar Cortés, a Patricia Rivadeneira y a todos los que están con nosotros en esta parte. A ver, tenemos un mensaje de don Enrique Zarzosa. Lo hemos visto. Ahí dice un cálido abrazo. Sí, pero había un comentario, me parece también. Contrastar este frío, un cálido abrazo para contrastar este frío de este día. Esta forma de dignificar a la persona, tomarla en cuenta,
Él tiene en cuenta, no dejarle como un objeto. Y aquí viene también esta forma de la dignidad de la persona. Qué interesante es ver cómo todo esto, estamos hablando, es un corpus estrechamente interconectado, interlazado, ¿no? Cuando se habla de pecado, que es otra de las cosas más terribles que suceden en el Ecuador y también en la evangelización, se ha quedado en una lista, como suelen decir, una lista de compras, ¿no? Que uno va diciendo sin comprenderlo. Bien, nuevamente, el consentimiento informado. Cuando alguien va y se reconoce una cosa que es, y hay que decirlo, un instrumento absolutamente luminoso, un instrumento importantísimo, fundamental para el crecimiento personal, darnos cuenta de nuestras propias oscuridades. Eso es, tenemos de invitado especial a un amigo que llega, es que es el que llega y anuncia que la puerta se ha abierto, ¿no? La puerta se ha abierto y entonces anuncia la llegada de alguien en casa. Tenemos, como les decía, esta forma de conocernos a nosotros mismos, nuestras propias sombras. Para eso es. ¿Y qué cosa estamos utilizando? La palabra. ¿Y cómo lo hacemos? Y esto hay que volverlo a decir por la importancia que tiene la celebración eucarística, ¿no? Cuando se llega a la misa, lo que hay que ver, lo que uno asombra es cómo se conserva todavía, con ese aura un poco casi de dejarle solamente ese aspecto material, en vez de proponer lo que está de fondo, la importancia que tiene. En este caso, cuando se inicia, el sacerdote, el que preside, siempre va a invitar a todos los demás a reconocer las faltas, a acudir a la misericordia de Dios. ¿Qué cosa significa? Aquello que viene a ser el esfuerzo de cada uno de reconocerse por medio de la palabra. Entonces yo, si es que tengo mi conciencia, mi afán de ser mejor, tengo que analizar en qué cosas estoy trabajando. Mi familia, mis amigos, mi trabajo, ¿no? Mi forma de aprovechar este tiempo que es un don. Y ahí me doy cuenta de lo que estoy fallando. Si lo hago solamente como una lista de estas cosas, no estoy actuando humanamente. Mientras que el ejemplo, si es que uno miente, como ya hemos dicho muchas veces, ¿no? Es por algo que miente. Y eso valdría la pena pues pensarlo y profundizar para que me sea de provecho. Y en esto hay que empeñarse. Y esta llamada para la celebración eucarística, que es una celebración muy importante de la fe, del acontecimiento, de este llamado para que cada uno de nosotros, reconociendo nuestra propia dignidad, la pongamos en práctica y que no se quede simplemente como un supuesto, una idea o, peor todavía, una ideología. En el caso, es gracias a la palabra que me permite conocer. Y nuevamente, es el conocimiento informado, aquello que me va a guiar, que me va a ayudar a descubrir mi fe, a crecer en la fe y en todo lo que viene a ser los sentimientos de humanidad. Cómo se crece uno, ¿no? Y cómo se ayuda a los demás. También en el plan, el llamado, cuando se lo dice, es a nivel general, como mi presencia dentro de una familia, eso no es una bendición, es o no es esta ayuda que los demás necesitan. Y esto también se viene apegado a lo que es la palabra, al consentimiento, la decisión de cada uno de nosotros. La decisión que cada uno de nosotros tiene que empeñarse, ¿no? La forma de crecimiento en la dignidad, gracias a esto del consentimiento informado, vuelvo a decir, lo que es una forma de decidir. Y aquí quizás vale la pena recordar esto, que me parece que está en algún tratado de psicología, en esta forma de dejarnos, de esta forma de ser manipulados desde nuestros propios caprichos, lo que ha quedado, como diría Nietzsche, de las voces que hablan dentro de nosotros. No, dentro de nosotros hablan voces, dirá Nietzsche, y con razón. O sea, muchas veces los deseos que tenemos no son porque nosotros los queramos, alguien los puso ahí. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer? ¿Nos vamos a dejar manipular por ello?
nuevamente, el consentimiento informado. Necesitamos la información, saber qué es aquello que me manipula dentro de cada uno de mi interioridad para poder actuar, para poder alcanzar una dignidad propia del ser humano. En esta forma de conocer aquello que son los caprichos, los deseos que tenemos cada uno en nuestra actuación y que son determinantes para hacer o no una acción o no hacerla, ¿no? En el caso de la crítica, en el caso del chisme, muchas veces, imaginémonos la sociedad, muchas veces yo estoy en el Ecuador y muchas veces en esta sociedad lo que va a primar es el chisme, ¿no? O sea, un conocimiento del otro, la desconfianza del otro, la desconfianza de la palabra del otro. Entonces, y buscamos otra forma de una fuente de información que supuestamente para nosotros sea veraz, y entonces encontramos en el chisme esa fuente que nos cuente lo que nosotros decimos. Y además, aquí viene otro de los problemas enormes que hay, y esto a nivel ya, inclusive lo vemos en los sistemas de comunicación, de presentación de la noticia, ¿no? Que solamente buscamos aquello que va a respaldar lo que son nuestras verdades. Aquello que no nos gusta, como están hablando, o que se vaya en contra de lo que yo pienso. Lo que yo pienso y lo que usted piensa es realmente suyo. ¿Cómo quedó? ¿Cómo llega a su cabeza esa idea? ¿No? De esto es lo que estamos hablando. ¿Cómo es lo que va a llegar en su cabeza eso? Y aquello que está en su cabeza, ¿qué criterio tiene? ¿Cuál es la argumentación? ¿Cuál es la fortaleza? ¿O es que, por qué llegó allá? De esa manera. ¿De qué manera llegó? Porque quizás hubo un palo que le obligaban a que dijera eso una y otra vez hasta que se quedara ahí, o fue simplemente la ausencia de afecto, como veríamos ya a las teorías estas de Freud, ¿no? En el caso de la famosa Diana, o de los comportamientos en general, ¿no? Estamos siguiendo a Nietzsche, ¿no? Con esta forma de lo que quedó dentro de nosotros y lo que está en nuestra sociedad, el famoso super yo también, que nos hablará Freud, ¿no? Aquello que la sociedad nos obliga. O sea, si es una sociedad, en este caso conservadora, como suele ser la sociedad ecuatoriana, ¿no? Elegimos a un cabecilla y a ese hay que seguirle, ¿no? En el momento en que eligen a un cabecilla, todos los demás no tienen palabra. El valor de su palabra se ha quedado en cero. ¿Sabes? Lo que tiene que seguirle es solo a él. Imaginemos lo que significa eso, y eso es lo que de alguna manera vivimos. Es necesario que cada uno de nosotros nos empeñemos en conocer lo que está dentro de nosotros mismos, lo que está fuera de nosotros mismos y aquello que podemos hacer, ¿no? Y en esta oportunidad, y esto hay que decir en nuestro tiempo, antes esto no se podría. Imaginémonos hace 50 años. No se podía hacer. Las mujeres no podían hacer esto, ¿no? Y ahora inclusive se está hablando ya de otras cosas que deberían tener esta información adecuada para que se pueda decidir. El cambio del transgénero, ¿no? O sea, todas estas cosas que son decisiones muy importantes. Imaginemos si no se tiene el consentimiento adecuado, o si dentro de uno lo único que está es el caerle bien a una persona para que nos acepten en ese grupo. Es necesario este crecimiento absolutamente personal de la información y de la capacidad que cada uno de nosotros tiene para decidir. Qué gusto saludar, me parece que a Freddy Javier Zarzosa. El consentimiento informado debe ser, nos dice, un derecho de los ciudadanos, pese a que existen instrumentos para apoyar el consentimiento informado. Estos no son utilizados. Efectivamente, así es. Y en primer lugar tendríamos que señalar que no se explica claramente qué cosa es. Porque el consentimiento informado, digámoslo otra vez, es la gran revolución de nuestro tiempo. Imaginemos tanta gente que manipula a las masas, manipula a la gente, manipula a sus trabajadores, ¿no? Que hablar de consentimiento informado es que pierdan todos esos esclavos que tienen ahí. Y usted mismo puede ser un esclavo, yo mismo puedo ser un esclavo. Necesitamos esta información clara y esta capacidad de entender esa información y de decidir a base de esta información. Es el tema de nuestro tiempo.
Y es la revolución a la que estamos llamados a comprometernos cada uno de nosotros para que podamos tener nuestra propia dignidad y poner seriamente límites a lo que viene a ser el poder, a lo que viene a ser las pretensiones y el despotismo que están en boga en nuestro medio. No sé, Freddy no nos ha hecho llegar la sugerencia de un libro, de una película, el que está en el, ¿cómo se llama? En el mundo de Chulpicine. Creo que el proyecto está comenzando también. Le deseamos lo mejor y esperemos que esas formas, ahí tienen otro recurso importantísimo. O sea, el cine nos presentan ideas, nos presentan información que tiene que ayudarnos a conocer qué cosas se nos dice y cómo nosotros podemos hacer uso de esa información para actuar, para hacer nuestra vida, para construir nuestras familias, para construir nuestras sociedades. Podríamos poner un montón, ciertamente, de ejemplos de cómo no se vive esto y lo único que se hace es ser monigotes, ser marionetas de gente que por medio de los medios de comunicación, viviendo en un analfabetismo de la información, de la decodificación de la información, somos presas fáciles de semejantes instrumentos. ¿Qué otra cosa más hay que decir? Bueno, hemos dicho una película. Yo en esta semana he visto en Netflix un pequeño cortometraje que está ahí, que habla del nazismo, ¿no? Se llama Perdón a nuestros enemigos. Es una producción alemana que vale la pena que usted lo vea. Es cómo van a comenzar estas formas de discriminación a los que se creen que son un peso de la sociedad. En este caso, este cortometraje lo tienen en Netflix y podrían ustedes tranquilamente acceder a ello. En este momento, a ver, vamos a ver si yo puedo acceder a Netflix. Lo tienen ahí. Y, a ver, recomendaciones. Ay, sí, gracias. En este tiempo yo he leído también una de las cosas interesantes que viene a ser ya del campo de mi campo de especialización, que sí sugeriría, porque nosotros debemos preocuparnos por nuestra formación. No podemos olvidarnos de esta formación que cada uno tiene que buscarla. Alguien sugería en cuanto a películas, y esto vale la pena decirlo, en Netflix la semana anterior puso todas las obras de Almodóvar, de Pedro Almodóvar, que son obras de arte, ¿no? Son obras de arte. Es necesario ver cómo afronta el tema y la magistralidad de cómo lo cuenta. Pedro Almodóvar no viene del digamos así, de la academia. Él no estudió cine. Él fue un empleado de Telefónica, que es la empresa telefónica de España, pero ha propuesto temas y la forma como lo propone en el cine, ¿no? Que la Academia Norteamericana también la ha reconocido y obviamente los europeos. Vale la pena ver, por ejemplo, Todo sobre mi madre, ver cómo se cuenta esta historia, lo que está detrás de lo que muchas veces nosotros olvidamos, ¿no? Gracias a Diego Roberto Kinga, buenos días y gracias por estar con nosotros. Entonces les invitamos para que estén atentos a todas las obras de Almodóvar que están en Netflix. Y la que les contaba precisamente es esta, Perdónanos de nuestros pecados, se llama esta historia, que vale la pena ver. ¿En dónde está la fortaleza? ¿Quién es el que va a definir quiénes somos mejores o peores de la sociedad para eliminarnos? ¿Quién es el que decide? ¿Cuál es el criterio de discernimiento? El poder en sí mismo tiene que tener un límite, y este límite es la dignidad de la persona humana, que es lo que cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos en alcanzar. Les decía, en cuanto al libro, que es necesario que nos preocupemos, y de formación. Yo lo que les invitaría es a considerar libros, en este caso de la formación moral, y a los que son católicos de teología moral, pero no cualquiera, sino de los últimos tiempos. No hay que olvidar que tenemos el Concilio Vaticano II y de ahí ha habido muchas propuestas. Muchas propuestas, no todas son excelentes, digamos así, pero sí hay.
perspectivas que vale la pena recuperar. La teología es aquello que viene a llevar a la maduración de las personas. Y esto sí quisiera llamar la atención a todos los que somos católicos. Si queremos saber si nuestra evangelización está bien encaminada, deberíamos referirnos a lo que es el cultivo teológico. En este caso, cuando se trata del comportamiento, obviamente se trata de hablar del consentimiento informado, es parte de la teología moral y quizás vale la pena profundizar. Si no tenemos, habría que preocuparnos. Lo que sí hay que decir con claridad es que no existirá una evangelización y católicos realmente que lleven su nombre si no se preocupan por la teología, porque es gracias a la teología que se lleva a la madurez en la fe. Queremos agradecerle, gracias a Daisy Will, que nos comparte un último. Gracias, Daisy Will, eso es verdad. O sea, dice que el consentimiento informado solamente lo ha visto en letra pequeña. Así está en nuestro Ecuador. Sin embargo, el consentimiento informado es aquello que nos lleva a poner un límite al despotismo médico, se lo ha puesto, deberíamos saber. El despotismo político y a todos aquellos que ejercen ese despotismo, quizás sin saberlo, que obviamente es muestra de su propia miseria, pero nosotros debemos avanzar y buscar ese crecimiento que lo necesitamos. La gran revolución a la que estamos invitados es la del consentimiento informado, porque es la vigencia de la dignidad de las personas. Buenos días, nos encontraremos en una semana aquí en el Jardín de los Duraznos y esperamos más comentarios suyos, más participación, más preguntas, pero bueno, en Esteban solamente estamos compartiendo. Es un lugar para encontrar y compartir una forma de este tipo informal. No es una charla teórica con la que deberíamos desarrollar un tema. Les agradecemos mucho el estar con nosotros en el Jardín de los Duraznos y también escúchenos en podcast. Buenos días. Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intag, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti.